sería importante tener la opinión de la audiencia. Nos visita en cabina Janet Arrizón, abogada y maestra en gestión pública. Buenos días, Janet, ¿cómo Buenos estás? días, qué gusto saludarte. Siento que lo pronuncio diferente cada vez tu apellido, ¿no? No, Pero ya muy me bien diste dicho, pero ya me diste permiso. muy bien dicho. Esa es una batalla a la que renuncié en la universidad. Yo dije, ya Ya. que digan Ok. como lo digo, pero Ahora, gracias. Alejandro Cepeda se incorpora más adelante, está ya en camino acá a nuestras instalaciones, pero sí hay que empezar a platicar, Janet, sobre esta parte del año en la que hay muchos temas siempre, ¿no? Acabamos de platicar sobre el informe de la presidenta Claudia Ujú. Sheinbaum, se vienen etapas importantes, el propio gobernador da el informe mañana, que de eso vamos a hablar más adelante, pero sí en esta etapa se habla mucho del paquete económico, del presupuesto, de esas perspectivas en materia económica que se empiezan a planear y a tejer, a preparar para el año siguiente. Entonces vamos a Así es. platicar sobre eso, ¿qué te parece? Sí, pues ahorita está en todos lados la palabra Sí, presupuesto y a veces es complicado para quienes nos dedicamos a esto, pero muchísimo más para la ciudadanía en general. Entonces, hablar de presupuesto en resumen es cuánto va a ingresar el Estado a través de las contribuciones y de lo que vende el propio Estado a través de empresas como Pemex, como la Comisión Federal de Electricidad, y cómo se va a gastar ese recurso. ujú, Recordemos que la federación de alguna manera concentra el dinero y luego le regresa a las entidades federativas lo que se llaman participaciones, que son como fracciones del presupuesto, es decir, lo que son los sonorenses pagamos de impuestos y de otras contribuciones, se van a la federación y luego la federación nos regresa una parte. Hay otro que es el presupuesto estatal, pero ahorita lo que se está discutiendo es el es el federal. nacional. Y es difícil leer un documento tan complejo y tan técnico en tan poco tiempo, pero de las cosas que creo que se han venido resaltando es, primero, obviamente, la prioridad que se le da a los programas sociales. Creo que uno de los aciertos de este gobierno, y lo vemos en la percepción de la ciudadanía y en Ujú. las estadísticas que muestran también el umbral de pobreza de la mayoría de los mexicanos, pues son cosas que han dado resultados. Creo que todavía hay campo de oportunidad para garantizar que esos recursos se asignen de manera correcta y se gasten de manera correcta, pero en términos generales, pues es algo positivo. De lo que se advierte como una preocupación está un recorte importante en materia de seguridad pública Mm, y también está muy disperso el recurso en cuanto a salud. Y ujú. me enfoco en estas dos porque al final lo que no tiene presupuesto no tiene prioridad pública. Y a mí me llama la atención porque las dos agendas prioritarias de la De la presidenta de la presidenta. República son precisamente salud y seguridad pública. Entonces hay como un contrasentido en la forma en la que se está asignando el presupuesto en estos dos rubros. Creo que también se puede resaltar el Poder Mm, Judicial. ujú. El año pasado se le quitó alrededor del 15-17% y ahorita se le está regresando. No entiendo la lógica, pero ojalá que ese recurso que se recupera en el Poder Judicial y después de Ujú. la transición a su nueva integración, sí logremos ver que la justicia se impacta con esos recursos. Que se vea reflejado, ¿no? Así es, porque al final Ujú, son muchas las expectativas de la ciudadanía ujú, y necesitamos ver de qué manera resolvemos los grandes problemas, que tienen que ver hasta con personal. Tenemos en Sonora ujú, un juzgado especializado en delitos de género que ve materia penal y familiar y son muy ujú, poquitas personas las que elaboran y son muchos los expedientes que mes con mes se les van ujú. acumulando. Oye, el presupuesto federal es bien importante. Lo que mencionabas al principio es fundamental. Las entidades federativas, Sonora no es la excepción, siempre esperan que esas partidas regresen. Incluso los municipios también, de cierta manera, pues impacta o va bajando este recurso, ¿no? Hemos escuchado hablar mucho sobre presupuestos con perspectiva de género. Cuéntanos Tema. porque además este es uno de los temas que tú de manera particular siempre visibilizas, Janet. Cuéntame si hay en este tema, está la Secretaría de las Mujeres, por Ujú. ejemplo, qué se espera, qué se visualiza también en esto. Fíjate que ese es el tema del que hablo siempre, lo di por sentado porque ni siquiera lo tenía en mis Ajá, anotaciones, pero qué bueno que lo preguntas. La ley de planeación a nivel nacional establece que se tiene ujú, no significa que se asigna una bolsa especial, sino que se tiene que distinguir qué de lo asignado impacta en los derechos humanos de las mujeres. Entonces, bueno, también esperaríamos que asignen algo especial, ¿no? ujú, Pero hemos visto en los últimos años muchos recortes en materia de atención de las mujeres. Creo que la presidenta ha hecho esfuerzos por retomar políticas públicas muy importantes, por ejemplo, las estancias infantiles. Está demostrado que sin espacios donde las niñas y los niños ujú, reciban cuidados, las mujeres no podemos ingresar en el mercado formal. Es indispensable
retomar esa política pública. No he visto en particular cuánto se va a asignar ese programa, pero durante el 2025 la presidenta arrancó con un plan piloto que inició en Ciudad Juárez, que es una ciudad históricamente reconocida por la industria de maquila. Mucha mujer trabajadora pues, Así en la es. industria de la maquila, ¿no? Y esperemos que este año ese programa se refuerce y se vaya expandiendo al resto del país. Creo que no es necesario tener una secretaría de las mujeres si esa secretaría no tiene mayor capacidad de gestión y mayor capacidad de articulación con el resto del Estado. Entonces es bien importante porque al final lo que no tiene recursos no se puede implementar, serían solo muy buenas intenciones. Entonces me voy a dar a la tarea de revisarlo y te voy a compartir la información, Claro. pero Lo sí podemos platicar debemos, en otra ocasión, así ¿no? es, Sin debemos de ver desmenuzarlo. ese presupuesto. Ahora, algo que yo noto y me da gusto y espero que en los hechos sea realmente lo que ocurre es esta situación de que el presupuesto debe ser muy bien cuidado. Si entra un peso es el que sale, y también si los recursos están etiquetados para algo en específico, deben utilizarse para eso específicamente. ¿Sientes, Janet, que esto ocurre realmente en los hechos, que sí vemos ya un mayor cuidado de los recursos, de cómo se utilizan los presupuestos, cómo se etiquetan y demás? Creo que el tema de la disciplina financiera es algo que se ha ido construyendo en nuestro país a lo largo del tiempo. No debemos de cantar victoria como es algo logrado, pero sí percibo al menos como interés en agendas particulares. Por ejemplo, Sonora se anuncia un recorte de las aportaciones de la Federación para el Estado y el gobernador se ha manifestado muy optimista sobre de su capacidad de gestión. Vamos a necesitar su capacidad de gestión porque viene un recorte, hablaban alrededor de 1,800 millones de pesos para nuestro Estado. Pero también hace unos días, cuando estuvo aquí la presidenta, anunció la inversión de 831 millones de pesos para empezar a producir carne, para hacerle frente a la falta de exportación de ganado. Entonces, creo que en esa asignación presupuestal estratégica a obras que detonen o que solucionen problemas, podríamos empezar a ver como resultados más medibles, ¿no? Sí falta mucho en disciplina financiera, son cosas que miden los entes fiscalizadores y uno no puede cambiar dinero de una bolsita a otra sin llevar un procedimiento administrativo, ¿no? Entonces creo que sí hace falta, y sobre todo, para darle la bienvenida a Alejandro, sobre todo creo que quienes nos dedicamos a la función pública debemos de ser conscientes que ese dinero no es nuestro, que debemos rendir cuentas y que tenemos un montón de responsabilidades si hacemos mal uso de ese recurso. Entonces debemos de actuar con mucha ética, con mucha probidad, pero también con mucha inteligencia, porque no nomás el que omite también tiene responsabilidades. Claro, así es. Alejandro Cepeda, bienvenido. ¿Cómo estás, Hola, Alejandro? Buenos días. Problemas de tráfico. No, disfrutando los baches. Y lo platicábamos con Ernesto Urbina anteriormente. Sí. Fíjate que el parque vehicular de Hermosillo incrementó muchísimo en los últimos años. Nos da una cifra de un 110%, no recuerdo en qué tanto tiempo, pero estamos hablando de 700,000 vehículos, una cosa así, una cantidad impresionante. Mira, vamos a ir a mensajes y regresamos con Alejandro Cepeda para no interrumpir su intervención. Estamos en Mesa de Análisis esta mañana. Volvemos. Sonora Noticias, AM. Volvemos. La diversidad musical la encuentras en Radio Sonora, voz de la cultura popular. Todos los días cuidamos lo importante, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra comunidad. La prevención para una emergencia se practica, porque saber qué hacer salva vidas. Este 19 de septiembre a las 12 horas, hora del centro, participa en el segundo Simulacro Nacional 2025. Al escuchar la alerta, mantén la calma y camina hacia el punto más seguro de tu casa o lugar de trabajo. Segundo Simulacro Nacional 2025. La prevención es nuestra fuerza. Gobierno de México. Rescatamos la Sauceda, que estuvo históricamente abandonada. Hoy es un espacio digno, seguro y gratuito para todas las familias sonorenses, en donde miles disfrutan de música, arte y cultura. Con resultados reales, Sonora se transforma. Alfonso Durazo, cuarto informe de gobierno. México Canta por la Paz y contra las Adicciones arranca las semifinales. A partir del 17 de agosto podrás conocer a las nuevas voces de la música tradicional mexicana. Este concurso binacional es parte de la estrategia integral de atención a las causas del Gobierno de México, impulsando nuevas narrativas en la música. Sigue México Canta a través de la señal de los medios públicos.
Sintoniza México Canta los domingos desde el 17 de agosto hasta el 5 de octubre en punto de las 6 de la tarde por nuestra señal. Surcando dunas y viento negro. Llegando a uno de los desiertos más biodiversos del mundo. Radio Sonora, cubriendo el Alto Golfo en los municipios de Puerto Peñasco, 105.3 FM. Sonoita, 88.9 FM. San Luis, Río Colorado, 88.5 FM. Donde tú estás. Estamos. Radio Sonora, voz de la cultura popular. Sonora Noticias, AM. Regresamos. 7:46, continuamos en Mesa de Análisis. Janet Harrison, Alejandro Cepeda está también aquí con nosotros para platicarnos también su perspectiva sobre este paquete económico 2026. Alejandro ya nos compartía por acá, Janet, sus principales puntos de vista, lo que más destacaba y el impacto pues que se prevé de este paquete. Bueno. Ok, solamente para comentar, el paquete se divide predominantemente en dos situaciones, ¿no? La ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Esto es cómo la federación va a recaudar y cómo la federación va a gastar. En la cuestión del gasto, tenemos que en transferencias a los estados y municipios, esto quiere decir el dinero que les devuelve a los estados y los municipios, tenemos que va a ser un 21%. Los ramos administrativos, esto quiere decir el gasto que sus secretarías van a ejercer, o sea, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, es el 21%. Solamente en pensiones se va el 18%, aportaciones a seguridad social 13%, deuda 12%, empresas públicas como por ejemplo Pemex, CFE, ¿no? Estas empresas que son nacionales, el 11% y montos menores. En los ingresos tenemos unos impuestos que han, creo que, generado un poquito de pues no es escozor, ¿no? Pero de debate público, por ejemplo, el de los impuestos a los videojuegos violentos. Creo que ese ha levantado bastante tierra, al tabaco, a las bebidas azucaradas y a los licores. Entonces, este tipo de impuesto especial sobre productos y servicios, también llamado IEPS, pues hemos visto el aumento considerable de este tipo de productos con el aumento del tiempo, y la realidad es que la teoría nos dice que las personas nunca van a estar en contra de esos impuestos, ¿no? Porque al final de cuentas saben que es una decisión personal el consumo de... ¿Cuál es el nombre de estos impuestos? ¿Tiene un nombre? No, pero los impuestos... Ok, ay, bueno, se me olvidó el nombre. Sí. Tiene un que nombre. les dijeron saludables. Algo así, sí. algo así. Sí, pero la realidad es que nunca hay un descontento generalizado sobre este tipo de impuestos, porque pues al final de cuentas cada quien asume su libertad individual, pues de fumar, beber, ¿no? En este caso pues es un impuesto nuevo, el de los videojuegos violentos. Entonces no creo honestamente que sea una forma de reducir el consumo de estos productos. Por ejemplo, con el caso de las bebidas azucaradas, pues sabemos que hay un problema bastante alto con el consumo excesivo de Coca-Cola, por ejemplo, aquí en México. Somos uno de los países que más consume Coca-Cola. Pero pues estos serían, digamos, las grandes variaciones a los ingresos, ¿no? Ya en el panorama macroeconómico, porque también el paquete económico contiene una parte, ¿no?, de un análisis, ahí hay un debate entre los economistas también, e incluso entre entidades de gobierno, porque el Banco de México, por ejemplo, tiene una previsión, mientras que este paquete económico tiene otra previsión. Creo que el paquete económico es bastante optimista, ¿sí? Tiene una previsión de crecimiento entre el 1.8 y el 2.8. Si no me equivoco, el Banco de México anda con el 1.2, 1.3, más o menos en ese rango. Siempre se trabaja por rangos. Este año creo que la idea era la consolidación, ¿no? Consolidar las finanzas, dar una imagen positiva hacia el exterior de que no iba a haber un gasto excesivo. La realidad es que no lo ha habido. En este caso solamente se va a aumentar el gasto público en un 5%, que en mi posición, ¿no?, creo que es algo bastante positivo. Se necesita la inversión pública, sobre todo en infraestructura. Digo, el mayor actor, ¿no?, en construcción y en generación de infraestructura siempre es el poder público. Creo que se había estado, pues,
no manifestando tanto, ¿no? La construcción aquí tanto en el Estado Sonora como en la Federación, se vuelve, ¿no? Otra vez a este dinamismo que tiene, creo que forma parte del Plan México, el aumento en esta inversión pública. También otra parte muy interesante sobre los ingresos, que también creo que va a generar un poco de escozor entre las relaciones internacionales de México, son los aranceles para países con los que no se tienen tratados, ¿no? Okay. Creo que esto va dirigido muy específicamente a los países del sur de Asia, ¿no? Tanto a China como tanto a Corea del Sur. O sea, México le va a aplicar aranceles a esos países. Ajá. Todavía no especifican a qué países, pero es bastante evidente que esto se hace para que tenga un impacto también con la relación con Estados Unidos, para que digan, bueno, miren, aquí yo también estoy... ¿Qué es lo que te iba a decir? Eso es como el para enemigo de mis calmar un enemigos poquito. sería mi amigo. Sí, y todavía no se dice específicamente a qué producto se le va a poner aranceles, pero el subsecretario de Hacienda mencionó que se le iba a poner a 1,400 productos, aranceles. Todavía está por verse qué va a ser eso. Muy probablemente sea a componentes de vehículos, que eso creo que para la industria automotriz tal vez no es una buena... pues no es una buena noticia. Muchos de los productos, digamos, primarios que se utilizan, ciertas tecnologías, a pesar de que se arman aquí los vehículos, se importan desde China, se importan desde Corea del Sur. Entonces puede ser que en este año y el próximo año veamos un alza en los precios de los vehículos que tienen partes chinas o de Corea del Sur, ¿no? Incluso, vehículos americanos utilizan esas partes, por lo tanto también se pudieran subir de precio. Y este es el tema con los aranceles, ¿no? Ya de tanto que lo hemos platicado. Bien. Sí, ya de, digamos, de tan integradas que están las economías, pues Bien. Todos los productos vienen de todos lados, entonces si impones un arancel a un país, a pesar de que el producto final sea de otro país, pues muy probablemente ese producto también vaya a subir de precio. El déficit, que creo que también, y la deuda, también es algo de lo que se ha hablado bastante. Va a haber un déficit de 4.1 con relación al PIB. La verdad que no es un déficit muy alto que digamos. Se prevé que la deuda se mantenga en alrededor del 52% del PIB, que hay que ser honestos, comparados con los otros países de la OCDE o OCDE, como le gusten llamar, pues es mínimo, ¿no? Wow. Estados Unidos está por arriba del 100%, Japón está por arriba del 100%, México es de los países dentro del grupo de la OCDE con menor nivel de deuda. Todavía hay un techo de endeudamiento, creo, bastante sano. La deuda el techo de deuda que se va a solicitar este año es como de 1.4 billones de pesos, alrededor de 900, un poquito más de 900 mil millones de pesos se van a utilizar para generación de infraestructura, ¿no? Sobre todo en proyectos energéticos y trenes. Eso fue lo que se mencionó en el paquete económico. Bien. Hay un poco de duda sobre los 500 mil millones restantes, sobre qué se van a utilizar. Todavía no han hecho mención al respecto, pero pues lo veremos en los próximos. Claro que sí, y es un tema del que vamos a seguir hablando seguramente en las siguientes mesas, porque hay que recordar que apenas está empezando el debate, ¿no? El análisis como tal. Vamos a ir luego desmenuzando más puntos de esta propuesta, pues, de paquete económico. Nos queda poco tiempo, pero creo que vale la pena y es tiempo suficiente para abordar el cuarto informe de gobierno del estado, el gobernador Alfonso Durazo. Es el cuarto informe. Me parece que es un año muy importante porque en este momento es cuando se habla ya de una consolidación y se empieza también a preparar las estrategias para lo que vendría siendo la parte del cierre o ya el último tramo, ¿no? De lo que es el sexenio, ¿no? Empezamos contigo, Yanel. Sí, sábado 13 de septiembre es la entrega formal del gobernador del estado de su informe de actividades del último año. Durante esa administración ha sido el gobernador quien presencialmente acude al Congreso y le entrega formalmente, pero también creo que su sola presencia con el otro poder, pues sí representa algo simbólicamente.
y lo que se hace después es que él va a brindar un informe a la ciudadanía en el auditorio cívico, donde va a presentar las acciones de su gobierno y los resultados de este año de gobierno. Yo creo que, atendiendo la escasez del tiempo, diría que es sumamente importante, es uno de los mecanismos más importantes que tenemos en nuestro país de rendición de cuentas. Es una etapa muy valiosa para cuestionarnos y hacer, digamos, un corte de caja de qué es lo que se hizo bien, qué se logró, qué es lo que está pendiente. Y también hacer una invitación a la ciudadanía para que se involucre, para que se informe, para que cuestione, para que analice la información. Creo que organizaciones como Hermosillo Como Vamos son muy importantes porque lo que hacen es traducir a un lenguaje social esos resultados que a veces son tan complejos para la ciudadanía de comprender. Creo que vamos a ver en esta foto del informe a los grupos prioritarios de nuestro estado, y cada grupo en lo particular puede evaluar qué tan eficiente ha sido la atención del gobierno. Están las personas con discapacidad, personas adultas mayores y todos. Pero yo resaltaría la inversión en educación. Creo que hacer de un estado que sea próspero y que sea atractivo para la inversión siempre tiene que pasar necesariamente por la educación. Este ha sido un gobierno que le ha apostado a ese rubro. Creo que se ha notado, y esperemos que se empiecen a consolidar esos acuerdos para que sí se detone una mejor economía en nuestro estado. Pero en general eso es lo que diría. Muy bien, Alejandro. Ya se han dado un poco de atisbos ahí sobre lo que se va a mencionar en el informe de gobierno. Han salido algunos clips por parte del gobernador haciendo alusión a ciertos programas que se han dado. Creo que uno de los más relevantes definitivamente son las becas a los más de 500,000 estudiantes que se han dado a través de este sexenio, estos 4 años. Otro creo que es la consolidación de la policía estatal. Hace 4 años la policía estatal estaba muy falta de elementos. Sí, la proporción ciudadanos, elementos de la policía estatal, creo que no estaba en sus niveles óptimos. Se consiguieron alrededor de 600 elementos nuevos, creo que es el dato del que se ha estado hablando. USPE, ¿no? Que es el Instituto de Formación de los Policías, creo que tuvo mucho que ver con esto y con la formación de nuevos policías. Si ven a los nuevos policías estatales, hay muchos que son muy jóvenes, ¿no? Sí, oye, yo tengo sí, amigos que estaban de este lado y que se empezaron a preparar y ya forman parte de... Sí, y... Hay historias muy interesantes. Sí, y la verdad que los policías que estaban en activo, pues eran muy pocos. Estos casi se doblaron, por lo que creo que es una de las grandes cosas que se han hecho en este sexenio. Otro que creo que no es de los más hablados, pero este tipo de obras no son muy habladas, pero son extremadamente necesarias, y parte de los problemas que tenemos aquí en Hermosillo y tuvimos en el estado, pues era por esto. Eran la inversión de 2,000 millones de pesos en obras hidráulicas. Como bien se dice, ¿no? Hay cosas que no se ven, pero importan bastante. Aunque a veces no le apuesten a eso que no se ve, porque luego tenemos esta idea de que los gobiernos siempre quieren invertir en lo que se nota, ¿no? Exacto. Entonces, creo que esta parte es muy importante para asegurar la provisión de agua y para mantener seguridad hídrica aquí en el estado de Sonora. Y definitivamente creo que los hospitales va a ser otro tema. El centro de salud, por ejemplo, en Bicam, en San Luis Río Colorado, en Navojoa, el nuevo hospital universitario que va a estar aquí en la ciudad de Hermosillo. Entonces creo que estos serían, digamos, un poco los vértices, ¿no? Que podrían estarse tocando dentro del informe de gobierno. Claro, la próxima semana vamos a platicar sobre lo que se vio, lo que se dijo, y todos los detalles, ¿no? Del informe que va a ser el día de mañana a las 11, y aquí en Radio Sonora vamos a hacer una transmisión especial. Por lo pronto, pues agradecerle a ambos, Janet Arrizón, Alejandro Cepeda, que nos hayan acompañado el día de hoy. Gracias. Excelente fin de semana. No sé si puente en sus casos aplique. No aplica. No aplica. Bueno, quienes sí aplican, que lo disfruten mucho. Alejandro creo que sí aplica, porque no dijo nada. Tampoco. Muy bien, entonces la próxima semana por acá los vemos. Mensajes, regresamos. Sonora Noticias, AM. Volvemos.